En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida a este seminario titulado Institucionalismo Jurídico, el que ha sido también coordinado en forma directa por el profesor de nuestra facultad, doctor Pablo Marchal. En primer lugar, dejo con ustedes a la prodecana de esta facultad, doctora Yanira Zúñiga. Muchas gracias, Alejandra. Quiero sumarme a las palabras de Alejandra, dándoles la bienvenida a esta sesión en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas, en especial en nombre de su decano, que no ha podido estar en esta oportunidad, que se encuentra desarrollando labores de docencia en la sede de Puerto Montt. Y quiero manifestar el agrado que tiene la facultad en la posibilidad de ofrecer sus espacios para el desarrollo de temas que no han estado demasiado explorados en la doctrina jurídica nacional. Me da la impresión que este es el primer seminario, el profesor Marchal lo aclarará, en el que se produce un entrecruce, al menos formalmente hablando, de las disciplinas de público y privado, y quizás esto tenga sentido, ¿no? Porque la reflexión sobre el institucionalismo es una reflexión finalmente sobre la teoría, sobre lo que hacemos cuando nos acercamos al estudio del derecho, pero es un tipo de análisis que ha estado explorado muy especialmente por publicistas, ¿no? Entonces probablemente tiene sentido que rompamos estas barreras también de discusión entre lo público y lo privado y ofrezcamos un espacio para abordar de diferentes perspectivas, que en buena medida es esto lo que hace el institucionalismo, el fenómeno jurídico, poniendo de relieve su dimensión social. Quizás en estos 2 o 3 últimos días en que hemos estado confrontados a noticias que han conmovido el espectro universitario y sobre todo el país, sea también un buen momento para ponerse a reflexionar sobre cómo el derecho tiene esta dimensión social y abandonar también estas ideas más formalistas que han imperado sobre buena parte yo me atrevería a decir, del siglo XX en la aproximación doctrinal nacional, y que recién ahora creo que tienen espacios para ser puestas en cuestión en el ámbito universitario. Así que sin más, yo estoy segura que la jornada va a ser provechosa por los títulos que veo en las intervenciones, y les agradezco de nuevo su presencia. Muchas gracias. Bien, entonces a continuación el coordinador de esta actividad, como ya habíamos anunciado, el doctor Pablo Marchal, se dirigirá a los presentes. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias, Yanira, por tus palabras. La pregunta acerca de ¿qué es el derecho? Ha sido por muchos años una de las preguntas favoritas formuladas en las escuelas de derecho. El lugar común es encontrarnos con una respuesta que diga algo como esto: el derecho es un conjunto de órdenes respaldadas por amenazas. Y bueno, probablemente nadie nos ofrezca ya esa respuesta como una de carácter definitivo. Pero seguramente ella sí que constituye un paso previo en el trayecto a ofrecer una respuesta definitiva. Mucho más común será seguramente que la respuesta sea algo como lo siguiente: el derecho es un sistema de normas orientado a regular la conducta de una comunidad cuya pertinencia a dicho sistema depende de que otra norma perteneciente al sistema así lo establezca. Mientras el primero de los conceptos que he mencionado enfatiza la idea de la autoridad creadora del derecho y de la coacción normalmente asociada a él, el segundo concepto enfatiza la idea de la norma jurídica como elemento central del derecho y de la autonomía del derecho frente a la moral y la política. Ambas concepciones acerca del derecho tienen en común su vinculación a lo que podríamos denominar positivismo jurídico. Kelsen, quizás no el más actual, pero seguramente el más genial de los positivistas, concebía el derecho como un sistema de normas autónomas que operaban solamente en el mundo del deber ser y no tenían correlación alguna con las causas en el mundo sociológico del ser. Como buen positivista, Kelsen afirmaría, por tanto, que el derecho debe estudiarse en sus propios términos y no como un instrumento para poner en práctica objetivos ajenos al derecho mismo. Este tipo de ciencia jurídica debía tomar las normas jurídicas como dadas, esto es, como datos que el jurista tiene la tarea
de analizar, ordenar e interpretar conforme a las normas pertenecientes al sistema jurídico. Esta concepción acerca del rol del jurista, que es concebido como un encargado del análisis técnico del derecho, es análogo a las asunciones técnicas que rodean a otras ciencias positivas. Este seminario busca introducir, y enfatizo introducir, un conjunto de ideas acerca de otras formas de entender el derecho y de lo que los juristas hacen. Esta iniciativa partió hace ya un año cuando un grupo de profesores decidimos organizar un encuentro para leer acerca de la idea de institucionalismo jurídico. Es probable que muchos de ustedes no hayan escuchado la noción de institucionalismo antes. ¿Por qué vale la pena dedicarnos a pensar en algo que, dado su desconocimiento, puede ser algo poco importante o quizá alejado de nuestras preocupaciones como abogados? Bien, se suele decir que los motivos para formular un ismo, como el ismo que está en el institucionalismo, en contextos académicos son de dos clases. Por un lado, los ismos son asociados a escuelas de pensamiento, que al igual que los partidos políticos, tienen una agenda académica que es identificada como valiosa tanto por sus miembros como por quienes lo financian y quienes les entregan un espacio dentro de las instituciones académicas. Si bien el institucionalismo podría vincularse a este motivo, y seguramente en otro tiempo o lugar pudo ser considerado como una escuela de pensamiento, hoy quiero rescatar un segundo motivo. Los ismos también tienen como finalidad determinar el qué y el cómo estudiar algo. De manera que dicho estudio puede iluminar aspectos de la existencia que han sido significativamente desatendidos, negados o mal interpretados. Quiero partir con un par de citas que pueden ser esclarecedoras respecto a lo que me estoy refiriendo. Ambas son definiciones del derecho de autores que podríamos vincular a la tradición institucional. La primera sostiene que el derecho es un ensamblaje de procesos de ordenación social, con la mirada puesta en promover ciertos fines aceptados como válidos por la sociedad. La segunda sostiene el derecho, antes de ser una norma, antes que constituir una relación o un set de relaciones sociales, es una organización, una estructura y una posición de la sociedad, entendida esta como una unidad concreta efectivamente constituida, que contribuye a su desarrollo y a su unidad como una entidad en sí misma. La primera cita es del jurista norteamericano Henry Hart, representante de la escuela del legal process, del derecho como proceso. La segunda cita es del jurista italiano Santi Romano, que popularizó el término institucionalismo jurídico que este seminario lleva por nombre. Estos dos representantes de lo que, al menos por la sesión de hoy, podríamos llamar pensamiento institucional del derecho, pertenecen a dos tradiciones académicamente completamente separadas y diferentes. Sin embargo, conforme a las definiciones citadas, ambos concibieron el derecho como algo asociado prioritariamente a ciertas ideas como la de orden e institución antes que a la idea de norma o de sistema normativo, acercándose a sí mismo al derecho desde un punto de vista concreto y enfatizando la relación entre el derecho, la sociedad y el mundo del ser, antes que adoptando un punto de vista abstracto, intentando separar el derecho de su contexto social y afirmando la autonomía del plano del deber ser. Relacionado con esto último, ambas definiciones se relacionan con la labor del jurista como una que pone énfasis en las tareas hermenéuticas y teleológicas, antes que empresas analíticas y puramente deontológicas. En fin, ambas aproximaciones, para resumir, no solo son distantes, sino también críticas de la idea del derecho como sistema de normas, a la que me referí en un comienzo. Con esto no quiero decir, y en esto quiero ser claro, que yo tenga completa claridad acerca de qué entendemos por la idea institucional del derecho y de la labor que corresponde en su estudio al jurista. Pero el hecho de que se esté produciendo una nueva ola de estudios que rescatan las teorías institucionales me parece, y creo que debe tomarse como una invitación a revisar qué es lo que el institucionalismo jurídico tiene que ofrecer para la teoría del derecho en el sentido más amplio de la expresión. Los invitados que hemos reunido esta tarde forman parte de un grupo de personas que han tomado esta invitación formulada por el institucionalismo. Marco Goldoni, profesor de la Universidad de Glasgow, que nos acompañará por vía remota,
Y los profesores que nos acompañan presencialmente, Samuel Chorne y Guillermo Jiménez de la Universidad Adolfo Ibáñez y Diego Gil de la Universidad Católica de Chile, han respondido a la convocatoria de presentar públicamente sus ideas sobre el derecho desde una perspectiva institucional. Les quiero agradecer desde ya a nuestros invitados por su presencia y al público por su asistencia al evento. Gracias. Luego de esta introducción, entonces damos inicio a esta actividad, conectándonos, ¿no es cierto?, a través de lo que explicaba ya el profesor Marshall, con esta conferencia internacional que se va a realizar en forma remota con el doctor Marco Goldoni. Dejamos también al profesor Marshall, quien va a hacer la moderación y la introducción del doctor Goldoni. Es posible que Marco se demore en contestar. Y mientras Marco la persona a la que está llamando no puede atenderle, pero puede Así dejarle es, un mensaje después de la señal. Gracias. Y es por eso que me gustaría quizás presentar a nuestros invitados de hoy de una manera un poquito más concreta. Marco Goldoni es doctor por la Universidad de Amberes y es profesor de Derecho Público y Teoría del... Amberes está en Holanda. Profesor de Derecho Público, Teoría del Derecho de la Universidad de Glasgow. Sus principales líneas de interés son, y esto es importante, ¿no?, el institucionalismo jurídico, ¿no?, y en particular cómo el institucionalismo jurídico permite entender cómo funcionan las instituciones financieras europeas. Samuel Chorne es doctor en Derecho por el London School of Economics de la Universidad de Londres y es profesor de Derecho Público y Teoría del Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en su sede de Santiago. Sus principales líneas de investigación son la teoría constitucional y la historia del pensamiento jurídico y político. Guillermo Jiménez es doctor en Derecho por el University College de la Universidad de Londres. Es profesor de Derecho Público de la Universidad Adolfo Ibáñez en su sede Viña del Mar. Y su principal línea de investigación es el derecho administrativo. Antes de su trabajo académico, Guillermo trabajó tanto en la administración en la Secretaría General de la Presidencia como en el Tribunal Constitucional. Y por último, Diego Gil es doctor en Derecho por la Universidad de Stanford en Estados Unidos y es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y sus principales líneas de investigación son los estudios empíricos del derecho y el derecho urbanístico. Con esta yo no me voy a presentar. Soy una persona que no necesita presentación. Pero creo que podemos intentar una segunda llamada al profesor Goldoni. Estas son las vicisitudes de la conexión virtual, ¿no? Hola, Marco. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo ya he hecho, antes de que tú te pudieras conectar, una presentación. Sí. Por lo tanto, podemos ir directamente a las palabras que tú tienes que ofrecernos. Ok. Muy bien. Antes de todo, quiero agradecer a los organizadores de esta ponencia por haberme invitado a hablar sobre un tema sobre lo que estoy escribiendo. Y en segundo, quiero decir que disculparme porque mi español y mi vocabulario en español es un poquito pobre, y entonces será una ponencia con un uso limitado de palabras. Espero de poder convencer, de poder transmitir la complejidad, ¿no?, de esos autores
pero no sé, voy a tentar. Entonces, el objetivo de mi ponencia es de reconstruir la noción de orden en una tradición particular, que es la tradición de lo que podemos hablar o podemos definir como la primera onda del institucionalismo jurídico. En particular, voy a concentrarme sobre 3 autores y claro, esa es una posición arbitraria, porque la constelación del institucionalismo jurídico es más rica y más varia que esos 3 autores, ¿no? Yo quiero hablar en particular de la teoría de Santi Romano, de lo que definió el segundo Schmitt, el Schmitt institucionalista, y la teoría de Constantino Mortati. Pero claro, como imagino usted tenemos muchos diferentes tipos de institucionalismo jurídico, en particular en Europa continental. El institucionalismo francés, por ejemplo, Bourdieu, Dewey, o por ejemplo otros institucionalistas alemanes como, yo creo, Rudolf Sment o Hermann Heller, ¿no? Que yo creo podemos interpretar como autores institucionalistas. Lo que me trae y lo que me interesa lo más en el institucionalismo jurídico es la capacidad de conectar, de liar la creación y la formación del orden social con la formación del orden jurídico. Creo que el contributo más original del institucionalismo jurídico, por esa razón, es sobre la noción de orden. Y lo que entiendo hacer con esos 3 autores es de hacer visible, ¿no?, 3 diferentes maneras de formalizar la relación entre la sociedad, el orden social, y del otro lado el orden jurídico. Voy a llamar entonces la razón por la que he elegido esos autores es porque ejemplifican 3 paradigmas de concebir, ¿no?, de pensar la relación entre el orden social y el orden jurídico. Vamos a empezar con Santi Romano, que es, en mi opinión, el más articulado, ¿no?, entre esos pensadores, entre esos juristas. Santi Romano propone una teoría de la institución, ¿no?, que hace la institución o que piensa como una forma de orden jurídico. Vamos a ver que corresponde a una descripción de la realidad social. Por esa razón, quiero definir el institucionalismo de Romano como stricto sensu, ¿no?, un institucionalismo jurídico, una versión o en otras palabras, una versión jurídica del institucionalismo jurídico. ¿Y por qué puedo anticipar? Porque segundo Romano, todas las formaciones sociales, y vamos a ver cuáles son las características de esas formaciones sociales, pero todas las formaciones sociales tienen su propia normatividad jurídica. Y lo que es original
el romano, y lo que yo creo hace de romano en última instancia un pluralista, puede ser un pluralista radical, es que la descripción y la reconstrucción de una institución es siempre, ¿no?, hecha con un lenguaje que es propio del espacio y de la razón jurídica. Entonces, lo que vemos en la reconstrucción de Romano es que la realidad es fundamentalmente una realidad hecha de la proliferación de numerosas instituciones y entonces de numerosos órdenes públicos. En romano, la institución es fundamentalmente, ¿no?, una forma, y forma es aquí una palabra clave, ¿no?, porque eso es el derecho, ¿no? El derecho es una forma, no es un contenido, no es una sustancia, es una forma de la organización de una serie de relaciones sociales que tienen, ¿no?, un carácter relativamente permanente y que se pueden diferenciar de las otras instituciones. Eso es equivalente, yo creo, a decir que cada organización social con sus propios caracteres contiene, ¿no?, principios, reglas, consuetudines, usos, ¿no?, que le dan forma jurídica y que en el mismo tiempo constituyen el lenguaje que permite, permite al jurista de entrar, ¿no?, en la realidad social. En otras palabras, la realidad social y la realidad jurídica son fundamentalmente la misma cosa. Y eso por una razón epistémica que es más clara, que es extremadamente clara en Romano, y que hace de Romano un pluralista, yo creo, porque según Romano podemos describir la realidad solamente hasta, ¿no?, o desde un punto de vista preciso, que es el punto de vista de una institución o el punto de vista de un orden político. Todas las descripciones de la realidad jurídica, pero también de la realidad social, son descripciones que vienen, ¿no?, de una locación, de un lugar preciso. Es el lugar, ¿no?, de la institución. Entonces eso significa que el institucionalismo de Romano es un institucionalismo jurídico y no sociológico, y tengo mucho a enfatizar, ¿no?, el hecho que por Romano no se trata mucho de reconocer, ¿no?, la realidad sociológica subyacente a la realidad jurídica, ¿no? Es la palabra jurídica, ¿no?, es la forma jurídica que media, ¿no?, el acceso de la entrada, ¿no?, en la realidad social. En otras palabras, podemos decir que no tienes ninguna, ¿no?, entrada en la realidad social sino desde, ¿no?, una institución particular. Entonces, toda la realidad social es hecha de interacciones entre la pluralidad de esas instituciones que son claramente en última instancia órdenes jurídicos.
¿Y cómo se relacionan? Ese es uno de los tratos más radicalmente pluralistas de Romano, ¿no? Las instituciones y entonces los jurídicos no se relacionan entre los otros haciendo referencia, ¿no?, a una meta instancia o a un meta nivel. No tenemos en Romano una posición, un lugar de observación, ¿no?, de esas interacciones, ¿no?, un lugar que es externo, ¿no?, que se sitúa al exterior, ¿no?, de las interacciones entre las instituciones, es siempre, ¿no?, tenemos siempre, ¿no?, a relacionar cada institución con las otras desde la perspectiva de cada institución. Lo que, o podemos decir que la lógica, ¿no?, de las interacciones es, por tanto, una lógica de negociación entre esas instituciones, ¿no? Romano habla en la segunda parte del orden jurídico, habla abiertamente de un principio, ¿no?, de interacción que se llama principio de pertinencia, el que es, podemos decir, un principio intrínseco a las interacciones jurídicas entre órdenes jurídicos. Pertinencia, Romano describe, ¿no?, una fenomenología de esa pertinencia, como decir que están números, ¿no?, de posibles interacciones entre órdenes jurídicos. Y esas interacciones son describidos en el orden jurídico, y lo que podemos obtener, ¿no?, para adoptar, ¿no?, la idea de pertinencia es que la normatividad, ¿no?, de esas instituciones es una normatividad cualificada, puede ser original, puede ser derivativa, puede ser jerárquicamente determinada, puede ser simplemente una normatividad que es delegada, no sé si lo puedo decir en español, pero esa es una manera, ¿no?, de representar la abundancia de todas esas normatividades, el hecho que, ¿no?, la realidad social es hecha de esa abundancia. Y entonces el problema del orden, no es un problema de lacunas, ¿no? En particular el problema del orden jurídico no es un problema de lacunas, es siempre un problema de abundancia, ¿no? Tenemos demasiada normatividad, tenemos demasiadas instituciones. Lo que quiero retener, ¿no?, en la lección en el razonamiento de Romano es la idea que la sociedad, ¿no?, es intrínsecamente ligada al orden jurídico. Entonces el orden jurídico no es una cosa o algo que podemos aplicar sobre la realidad social. El orden jurídico es interno a la realidad social. Y la reconstrucción, ¿no?, la descripción de la realidad social es necesariamente una descripción, ¿no?, pluralista. En el mismo tiempo, si adoptemos esta noción de institucionalismo jurídico, debemos reconocer que los juristas tienen mucho poder, muy poder. ¿Por qué? Porque tienen una clave, ¿no?, de interpretación
mejor que los otros o las otras disciplinas, ¿no? Porque la descripción, como he dicho antes, la descripción de la sociedad es una descripción siempre, ¿no? Desde el origen, es una descripción jurídica. Y entonces la doctrina y el saber jurídico vienen a jugar, ¿no? Un ruolo más importante, un ruolo decisivo, ¿no? Un ruolo crucial. Pero al mismo tiempo, Romano ¿no? reconoce una autonomía parcial a la sociedad, ¿no? En esta, por describir, ¿no? O por comprender, ¿no? Para entender la diferencia con el positivismo jurídico, ¿no? Es suficiente de contrastar la noción de institucionalismo en Romano, ¿no? Y la relación entre sociedad y orden jurídico con las clásicas versiones del positivismo jurídico, ¿no? En el positivismo jurídico, algunos hechos sociales deben ser reconocidos como teniente o habiente una fuerza normativa. Y esos introducen, ¿no? La distinción entre hechos y normas. Y sabemos cuál es la solución, ¿no? de la cuestión de la organización del orden social. Por ejemplo, Kelsen con la Grundnorm o Hart con la regla de reconocimiento. Romano postula, ¿no? Desde el origen que todos los hechos sociales que son organizados contienen su propia normatividad. Y entonces tienen un carácter jurídico. Por ejemplo, por Romano, no, la cuestión de la legalidad, de la juridicidad del derecho internacional o del derecho de la Iglesia son cuestiones banales, triviales, ¿no? Es claro por Romano que todas esas formas de orden jurídico son claramente, ¿no? Derecho. Entonces no es solo el Estado, ¿no? Que tiene la capacidad de tener unido una serie de hechos sociales y de hacerle, ¿no? Un orden jurídico. Tenemos siempre, ¿no? El Estado es uno entre una pluralidad, ¿no? De órdenes jurídicos. Es interesante de notar, ¿no? Que esa es una posible versión del institucionalismo jurídico y voy ahora a presentar una segunda versión que voy a definir política del institucionalismo jurídico y que creo es bien ejemplificada por el segundo Carl Schmitt. Eso es, Carl Schmitt es conocido para ser un teórico de la decisión, de la toma de la decisión en un estado de excepción, pero creo que desde los años 30 y después, ¿no? Haber leído Maurice Ogier y Santi Romano, ¿no? Creo que Schmitt ha parcialmente, no totalmente, pero ha parcialmente adaptato su pensamiento jurídico. Los textos, ¿no? Las obras más importantes son de eso segundo Schmitt, ¿no? Van desde los tres tipos de pensamiento jurídico, 1934, claro, un año muy
muy sospechoso, hasta el Nomos de la Tierra, ¿no? En 1950. ¿No? Esos son textos, más o menos muchas de las obras publicadas entre esos 20 años. Esos son textos que hablan abiertamente de orden concreto y información. Y lo que me interesa en este Schmitt es que en primer luego toda la énfasis sobre la excepción de bien marginal y la distinción entre el amigo y el enemigo, que como saben es la distinción, el criterio fundamental para detectar el político, bien redescribido, ¿no? Bien repensado. En Schmitt, ¿no? El institucionalismo es claramente, ¿no?, adaptado para pensar la relación entre la sociedad y el orden político en términos, ¿no?, que son totalmente instrumentales. Porque por Schmitt, ¿no?, el institucionalismo es, sobre todo, es una función o es instrumental a una construcción política de la sociedad. Schmitt reconoce, yo creo, después la doctrina de la Constitución, que es posible de argumentar, ¿no?, la creación y la formación y la protección, ¿no?, que en Schmitt es un tema esencial. Es imposible, ¿no?, de concebir la relación entre ese orden y la identidad del pueblo, ¿no? Es imposible de pensarla en términos que hacen, ¿no?, el pueblo o que representan el pueblo como algo de ya constituido, ¿no?, de ya formado. Porque Schmitt reconoce el hecho del pluralismo, si puedo impuntar una expresión a John Rawls, ¿no?, reconoce el hecho del pluralismo, pero la diferencia con Romano es que por Romano el hecho del pluralismo, ¿no?, es una oportunidad, es una cualidad del social como dimensión, como nivel. Ella es una oportunidad porque por Romano más son los órdenes, más es bien por todos. Por Schmitt, ¿no?, podemos introducir ya una versión diferente y, quiero decir, inversa de la relación entre sociedad y orden jurídico, porque por Schmitt el hecho del pluralismo es un problema. El pluralismo por Schmitt es siempre peligroso por la estabilidad del orden. Entonces, el pluralismo debe ser gobernado, no debe ser protegido, ¿no? Entonces, Schmitt reconoce que la sociedad, ¿no?, las relaciones sociales tienen una cualquiera forma, ¿no?, una cualquiera fuerza normativa, pero él piensa, ¿no?, su pensamiento es que esa fuerza debe ser contenida, si no eliminada. Y eso es el pasaje más interesante en el segundo Schmitt, ¿no? El orden en concreto, ¿no?, el pensamiento, ¿no?, como lo llama Schmitt del orden concreto, es un pensamiento que necesita, ¿no?, que representa la formación del orden jurídico como algo que se centra, ¿no?, o se funda, ¿no?, en una serie de instituciones, por ejemplo, la Iglesia, los sindicatos, los partidos políticos,
podemos decir, ¿no?, en general de asociaciones generales. Schmidt podría decir o definir esas asociaciones como los Träger, ¿no?, las asociaciones que puertan, ¿no?, el orden constitucionales, literalmente los puertan, ¿no?, sobre sus espaldas. Y por Schmidt no es suficiente, no es una condición necesaria, ¿no?, algunos actores sociales, como esas instituciones, que deben tener, ¿no?, el orden insieme, unido, pero el orden necesita también de figuras de guía. Por ejemplo, podemos tener la institución de la familia, que es una clásica institución del orden Schmidt, pero no es suficiente de reconocer formalmente, por ejemplo, la familia heterosexual como uno de los fundamentos del orden jurídico. Por Schmidt debemos añadir, ¿no?, una figura de guía, como por ejemplo lo que hace una familia, ¿no?, heterosexual, una buena familia. ¿Cuáles son los comportamientos, ¿no?, los usos que hacen una familia una buena familia, ¿no? A hoy creo que podremos definir los estándares que hacen una institución una buena institución. Y buena aquí, de nuevo, por Schmidt, ¿no?, buena se define en función de la estabilización del orden. Y claro, de principios, algunos principios y algunas figuras retóricas, como por ejemplo el bonus pater familias o el juez virtuoso, que pueden donar, ¿no?, o dar a la sociedad, ¿no?, de los paradigmas que direccionan, ¿no?, que señalan una dirección por los comportamientos futuros de la sociedad. Claro que en esa manera podemos observar, ¿no?, el momento político del institucionalismo de Schmidt. Porque lo que los Schmidt del institucionalismo jurídico está diciendo es que la sociedad produce numerosas formas de esas instituciones, numerosas versiones de esas instituciones, y entonces, ¿no?, es necesario seleccionar, excluir y en el mismo tiempo socializar, ¿no?, los sujetos del orden jurídico. So, por ejemplo, por Schmidt, algunos comportamientos, por ejemplo, diferentes formas de familias, diferentes formas de sindicatos, diferentes formas de movimientos sociales, van excluidos con una acción, ¿no?, coercitiva, de coerción. En el mismo tiempo, ¿no?, los otros, ¿no?, entonces las versiones correctas de las instituciones van incentivadas y van socializadas. Podemos decir, si queremos utilizar el lenguaje del primero Schmidt, podemos decir que la socialización, ¿no?, de las buenas instituciones es equivalente a la formación de la amistad, ¿no?, en términos políticos. La exclusión de algunas versiones de esas instituciones ¿no?, es equivalente a la definición del enemigo, ¿no? Eso es el momento político de Schmidt. Y la socialización, ¿no?, y entonces
podemos observar aquí la substancia, ¿no?, del momento político, porque la definición de lo que hace algo, una amistad, ¿no?, una relación de amistad, es una sustancia, ¿no?, es un comportamiento sustancial, ¿no?, es una sustancia que tiene un ethos. Miréis la diferencia, ¿no?, entre Romano y Schmitt. En Romano el derecho y el orden jurídico es hecho, ¿no?, de formas. Y el trabajo del derecho es un trabajo de formalización, ¿no? La interacción entre órdenes es una interacción completamente formal, totalmente formal. El contenido, ¿no?, de esas instituciones no es importante. En ese sentido, es claro que Romano no está interesado en la relación entre derecho y moral, claro. Lo que es contenido en el derecho no importa, no tienes ninguna pertinencia. Por el segundo Schmitt, me parece que las cosas son diferentes, ¿no? Que la construcción, ¿no?, de la distinción entre amigos y enemigos es totalmente sustancial. Y es una construcción, claro, artificial, que pero presupone, ¿no?, una identidad, ¿no?, una identidad sustancial del pueblo attorno, ¿no?, en cerca de algunos valores o comportamientos. En otras palabras, ese es el tentativo de Schmitt, ¿no?, de resolucionar, ¿no?, la cuestión demasiado complicada de la homogeneidad, ¿no?, del pueblo. La homogeneidad, Schmitt reconoce que la homogeneidad no puede ser dada, pero va construida, y va construida políticamente. Políticamente aquí significa como una serie de decisiones, pero no son decisiones como las decisiones de la teología política, ¿no? En la teología política la decisión viene de nada. Por eso es fundamental, ¿no? Pero necesita postular una teología política. El segundo Schmitt, me parece, ¿no?, piensa institucionalmente precisamente porque abandona la teología política y hace, ¿no?, una política de institución, una política de la construcción de las relaciones de amistad y de enemistad. Y por esa razón creo que esa es una versión política del orden institucional. El orden va construido y después protegido, ¿no?, políticamente. Esa conclusión me puerta al tercero y último autor pensador institucionalista, que es un otro italiano, Costantino Mortati. Mortati es un ávido lector, es un atento lector de Romano y de Schmitt. Su obra principal es dedicada a Romano, ¿no? La Constitución en sentido material es dedicada a Romano, pero contiene, ¿no?, una larga confrontación, ¿no?, e interpretación de la obra de Schmitt. Lo que me interesa en Mortati es que Mortati propone una versión del institucionalismo que puede ser como una síntesis
del institucionalismo, de la versión jurídica y de la versión política del institucionalismo jurídico. Y voy a llamar, ¿no?, esa versión una versión material, como un homenaje, ¿no?, a su teoría de la constitución material. En Mortati, la relación entre sociedad y entre relaciones sociales y orden jurídico es una relación que quiero definir selectiva. Selectiva porque todos los proyectos de orden jurídicos son, como son en el segundo Schmitt, el resultado de una opción política, y por esa razón no podemos haber un orden jurídico sin sujetos colectivos que forman, ¿no?, y protegen el orden jurídico. En Mortati, pero eso es solamente una referencia histórica, esos sujetos son sujetos especiales, son los partidos políticos. Inicialmente, ¿no?, en Mortati el trabajo, ¿no?, el trabajo, ¿no?, de formar el orden material de la Constitución es un trabajo del partido fascista. Y después será el trabajo de la Asamblea Constituente italiana, ¿no? Pero siempre un trabajo de los partidos políticos. Porque los partidos políticos son organizaciones políticas, y entonces creo que bajo ese nivel Mortati es debitor de Schmitt, pero en el mismo tiempo, como romano, Mortati piensa que una organización, y siendo una organización ambiciosa, porque los partidos políticos miran a gobernar toda la sociedad, esa organización contiene, ¿no?, siempre sus propios principios organizadores. Y la normatividad, ¿no?, de esos principios organizadores es destinada a se expandir, no sé si podemos decir eso en español, ¿no?, a penetrar, ¿no?, todo el orden jurídico. Entonces, el orden jurídico en Mortati puede ser descrito en esos términos. El orden jurídico es una mediación producida de algunos sujetos, una mediación entre la organización de algunas relaciones sociales y la unidad del orden político. Podemos decir que Mortati piensa, ¿no?, el institucionalismo de romano, pero lo modifica con la politicidad, si puedo decir esto se puede utilizar este neologismo, con la politicidad de la concepción de Schmitt. Lo que el resultado es que el orden jurídico no es una construcción inocente, es una construcción selectiva y es una construcción material porque necesita, ¿no?, de una serie de relaciones sociales que hacen la sociedad posible. Esas relaciones, en pocas palabras, son relaciones de diferenciación y de especificación. Diferenciación significa que la sociedad, para ser organizada, necesita de diferenciarse
en su propio interno, en su propia interioridad. Diferenciación significa, por ejemplo, división del trabajo, pero no solamente eso, significa, por ejemplo, división del poder, significa separación, por ejemplo, entre el nivel simbólico y el nivel material, y otras cosas, y en el mismo tiempo especificación. Especificación significa que algunos grupos sociales van a ocupar, ¿no?, una posición de comando. Y eso es el elemento, creo, más materialista, ¿no?, en Mortati, ciertamente más materialista que en Schmitt o en Romano, y que me gusta más, se puede decir, en mi opinión, porque Mortati conoces que están relaciones de hegemonía, para usar una palabra de simplificación, ¿no?, relación de hegemonía que hacen posible que algunos grupos sociales detienen, ¿no?, mantienen una cantidad de poder necesaria para formar y proteger, ¿no?, el orden jurídico. Materialidad, el orden es un orden material por esa razón. No es simplemente una selección simbólica de algunas instituciones sobre otras instituciones, es una selección material, ¿no? Significa, por ejemplo, una cierta manera, una específica manera de producir, una específica manera de redistribuir, una específica manera de reproducir relaciones sociales. Y esos tienes cualidad, ¿no?, jurídicas, porque esas operaciones, ¿no?, esas operaciones materiales contienen sus propios principios, ¿no?, de diferenciación, de especificación y de organización, claro. Y esas normas, porque esos principios pueden ser capturados para las normas, ¿no?, pueden devenir los principios fundamentales del orden jurídico. En conclusión, el institucionalismo jurídico puede ser interpretado, como pueden ver, en por lo menos 3 diferentes maneras. Yo creo que puede ser una cuarta, pero no estoy ya seguro. Entonces voy a limitarme a 3 maneras. Personalmente, pero no tengo el tiempo de argumentar eso. Personalmente, lo que preferisco es la tercera manera, porque me sembra epistémicamente y políticamente la más precisa, pero creo que todas 3 versiones nos enseñan o nos dicen un aspecto esencial, ¿no?, de la relación entre las relaciones sociales y el orden jurídico. Voy a terminar aquí. Discúlpeme si he hablado demasiado. Gracias. ¿Me escucha, Marco? Sí, te escucho. Muchas gracias. Desde tan lejos, vamos a cortar la comunicación para continuar con el seminario acá. Te mandamos un caluroso saludo. Muchas gracias. Fue un placer. Chao. Chao. Bien. Invito a Samuel a pasar a la testera. Continuar esta primera parte del seminario. Esta segunda, después de la conferencia de Marco, esta segunda parte del seminario, en algún sentido,
se va a enfocar más, ¿no?, en lo que podría denominarse la escuela continental del institucionalismo, ¿no? Y en la segunda parte del seminario nos vamos a enfocar en lo que podríamos llamar la escuela anglosajona del institucionalismo. Voy a empezar yo, me voy a autodar la palabra. Mi presentación lleva por título justamente la pregunta sobre ¿qué es el institucionalismo jurídico? Una pregunta que debo advertir desde ya, para la cual no he encontrado una respuesta satisfactoria. Voy a estructurar la presentación en dos partes. La primera es más descriptiva y la segunda es más exploratoria. En primer lugar, voy a presentar algunas ideas que han sido asociadas a o derechamente consideradas como una clase de institucionalismo. Voy a intentar identificar tres grandes clases o grupos de teorías institucionales o institucionalistas acerca del derecho. En segundo lugar, me gustaría sugerir algunas de las consecuencias que se siguen de pensar el derecho en términos institucionales y explicar brevemente, quizás, ¿no?, por qué, dadas esas características, podría ser deseable adoptar ese enfoque institucional. Quizá valga la pena comenzar, sin embargo, con una aclaración. Las teorías institucionales prestan atención a las instituciones, pero muchas veces conciben las instituciones de forma muy diferente. Especialmente muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a concebir las instituciones. Es por eso que al abordar cada una de estas corrientes institucionales también voy a intentar identificar qué es lo que tienen en mente los autores cuando hablan de instituciones, ¿no?, y cómo éstas se vinculan con la idea de institucionalismo. Voy a empezar con lo que podríamos llamar el institucionalismo clásico continental, de lo cual la presentación del Marco fue en bastante detalle, ¿no? Por institucionalismo, en este caso, podemos entender una teoría del derecho iniciada a comienzos del siglo XX por un grupo de académicos de Europa continental. Debemos recordar que ese momento fue tremendamente prolífico para el pensamiento jurídico en la medida que no solo asomaba la consolidación del capitalismo industrial, como la consecuencial extensión del aparato estatal hacia la regulación de la actividad productiva y social, sino que se creaba una serie de cuerpos intermedios entre los individuos y el Estado, como por ejemplo las corporaciones industriales o los sindicatos. Entre los autores que podemos identificar en esta primera versión del institucionalismo están el italiano Santi Romano, el francés Maurice Harieu y el polémico alemán Carl Schmitt. Sus características más importantes, conforme a la literatura especializada que se ha dedicado a analizarlas, son las siguientes. Por un lado, ellos son críticos de las corrientes predominantes del derecho de su tiempo. Primero, al menos en el caso de Harieu y Romano, son críticos de la identificación del derecho con el derecho del Estado. Segundo, son críticos de la identificación de la voluntad como un elemento central del derecho. Y tercero, los institucionalistas son críticos del normativismo, que define el derecho como un conjunto o sistema de normas jurídicas. Por otro lado, pese a tener varias diferencias, ellos abrazan ciertas ideas comunes. En primer lugar, su concepción del derecho pone un énfasis en la relación del derecho y la sociedad, en el sentido de posibilitar una experiencia jurídica más amplia que el positivismo dominante en su tiempo. El vínculo entre el derecho y sociedad es tan intenso que puede llegar a confundirlos, como mencionaba Marco, implicando eventualmente, como hace Romano, que el derecho es la sociedad ordenada y organizada. Ello implica que, por un lado, dicho orden se basa, pero al mismo tiempo garantiza la estabilidad de la vida social. En segundo lugar, los institucionalistas clásicos abrazan robustas ideas comunitarias en lo que se refería a la relación entre el individuo y el Estado. Lo que, si bien implicaba una transformación del ideal social moderno configurado en términos de un orden moral individualista,
no constituía una vuelta hacia órdenes jerárquicos religiosos, sino que mantenían un compromiso secular enfocado en la comprensión de nuevas formas sociales, que vieron nacer nuevas disciplinas jurídicas y nuevas formas de organización. En tercer lugar, y relacionado con este último punto, no es de extrañar que todos los propulsores del institucionalismo hayan sido estudiosos del derecho público. Ello puede explicar la gran preocupación que estos autores muestran por la necesidad de integrar a las personas dentro de estructuras colectivas, asegurar la estabilidad de las relaciones sociales y asegurar la legitimidad y la eficacia de la autoridad política. Dichas preocupaciones están en el origen del desarrollo del derecho público en general y en la creciente complejidad e importancia de una administración del Estado que busca satisfacer todo tipo de necesidades públicas. Dado que Santi Romano es el más representativo de estos autores, déjenme decir algo acerca de la teoría institucional del derecho que Romano presenta en su obra más renombrada, a la cual llamó el ordenamiento jurídico. La teoría de Romano se puede reducir a dos postulados básicos. Primero, el derecho, o más propiamente el ordenamiento jurídico, es una institución. Y segundo, las instituciones son formas de organización social. Las principales implicancias de estos postulados son, por un lado, que hay tantos ordenamientos jurídicos como instituciones, lo que lleva a abandonar la idea de que el ordenamiento jurídico es una noción asociada al Estado y que abre la puerta a considerar la naturaleza jurídica de otras formas de organización institucional. Por otro lado, estos postulados abogan por un abandono del concepto de norma como fuente principal del derecho e invitan a investigar las formas espontáneas de producción de organización social, que están ya presentes allí donde hay relaciones sociales que apoyar y desarrollar. Todo lo anterior demuestra que el compromiso de Romano con el pluralismo jurídico, esto es, la idea de que no hay un solo sistema jurídico coherente y autocontenido en un territorio determinado, sino que hay una pluralidad de ordenamientos. Lo que realmente cuenta para considerar algo como un ordenamiento jurídico es su grado de organización y su capacidad de desarrollarse a través de esa organización y el grado de efectividad que tiene en su propósito. Ello no quiere decir que el Estado y el derecho estatal no tengan un lugar especial, quizá como una institución dentro de las instituciones, o una institución de las instituciones. Pero el derecho estatal no agota, en este sentido, el fenómeno jurídico. Un segundo grupo de autores que podrían ser considerados institucionalistas, son más recientes, se muestran interesados en la idea del derecho, en la idea de que el derecho está compuesto de lo que el filósofo John Searle llamó hechos institucionales. Es decir, hechos cuyo significado depende de normas, oponiéndolos a los hechos brutos, cuyo significado no depende de normas. El nombre del jurista escocés Neil McCormick es ineludible cuando nos referimos a esta clase de institucionalismo. Puede ser relevante destacar, pues si estoy diciendo algo equivocado y necesito ser corregido, que Samuel Chorne, que tengo aquí sentado a mi lado, es el traductor al castellano del libro El Institutions of Law de McCormick. Esta aproximación al institucionalismo adopta, de forma opuesta a la escuela clásico-continental, un enfoque normativista. Esto es, que vuelve a colocar a las normas en el centro de análisis del derecho. Influenciado por la filosofía del lenguaje ordinario, sin embargo, McCormick considera que el derecho no puede ser reducido a las normas que lo componen, sino que debe prestar atención a otros elementos como las prácticas que el derecho hace posibles o las esferas de acción que son creadas por normas y principios en un determinado contexto social. Ello quiere decir que no obstante prestar atención a las normas que componen el derecho como un sistema normativo, su énfasis está puesto no en las normas que regulan conductas y por tanto restringen esferas de acción, sino que en aquellas normas que en ocasiones expanden nuestra esfera de acción. Las instituciones del derecho son, por tanto, conjuntos de normas que, como el matrimonio, el contrato o el sufragio, nos permiten incrementar el número de sucesos del mundo sin incrementar necesariamente el número de objetos físicos que nos rodean. Esta noción de institución es muy diferente a aquella del institucionalismo clásico,
pero sin embargo también tiene la ventaja de destacar un vínculo entre el derecho como un conjunto de normas y el derecho como una ordenación social, en la medida que el derecho puede ser entendido como un conjunto de actos institucionales y hechos que son comprensibles solo a la luz de una red de normas constitutivas de conceptos. Una tercera línea de pensamiento institucional en relación con el derecho, totalmente desvinculada de las dos anteriores, ha sido desarrollada en los Estados Unidos. Y aquí hay algo que es muy curioso, porque si bien existe algo llamado institucionalismo o neoinstitucionalismo en los Estados Unidos, ellos más bien una corriente de ciencia política, sociología y economía, y no es necesariamente un institucionalismo propiamente jurídico. Por institucionalismo, en este sentido, puede entenderse una corriente de pensamiento de las ciencias sociales que explora cómo las estructuras institucionales, las reglas y las culturas organizacionales limitan o guían las elecciones y acciones de los individuos cuando estos son parte de una institución. Esta metodología, dominante en las ciencias políticas norteamericanas desde los años 80 y desde allí exportada a otras disciplinas, combina el interés de los institucionalistas clásicos por el funcionamiento formal y la estructura de las instituciones políticas tradicionales, como el Ejecutivo, el Congreso o los tribunales, con el estudio de los comportamientos de los actores políticos individuales. Un enfoque que se centra, por ejemplo, en decisiones específicas de un juez o de un miembro particular del Congreso, en vez de enfocarse en las reglas y estructuras de las Cortes y en el rol del Congreso en el contexto de un sistema de gobierno complejo. Dentro del neoinstitucionalismo norteamericano pueden distinguirse varias variantes. Por ejemplo, el institucionalismo del rational choice examina las instituciones como sistemas de reglas e incentivos, mientras que los institucionalistas sociológicos se enfocan en las culturas organizacionales dentro de las instituciones. Por último, el institucionalismo histórico, la tercera de las más importantes corrientes institucionalistas en Estados Unidos, considera que las instituciones, con sus reglas, límites y respuestas, pueden guiar a largo plazo la conducta de los actores en el proceso de toma de decisiones. Si han ejercido estas aproximaciones institucionales alguna influencia o han tenido algún impacto en la comprensión del derecho y la tarea de los juristas, es algo que espero que nuestros invitados en este segundo bloque, ¿no?, puedan abordar con mayor profundidad y puedan intentar responder, ¿no? Habiendo presentado estas tres líneas de institucionalismo, me gustaría avanzar hacia el final de mi presentación con algunas de las consecuencias que se siguen de la adopción de un enfoque institucional a la hora de desarrollar las distintas disciplinas que forman parte de la actividad de los juristas. A la hora de plantear estas reflexiones finales, debo advertirles que tengo en mente la revitalización contemporánea del pensamiento institucional continental, del cual el profesor Goldoni nos ha hablado, ¿no?, más que alguna de las otras líneas del institucionalismo, ¿no? En primer lugar, en lo que podría llamarse su dimensión política, los enfoques institucionales permiten incorporar una dimensión dinámica al derecho. Lo que quiero decir con una dimensión dinámica es que el derecho puede ser visto como un vehículo para la implementación de programas de desarrollo y sus consecuencias de una mayor efectividad en la consecución de objetivos colectivos. En la medida que dejamos de mirar el derecho como un mecanismo de estabilización de expectativas individuales, la reconstrucción racional en pos de la seguridad jurídica deja de ser el principio orientador de la actividad del jurista. De esta manera, el conjunto de fenómenos que pasan a entenderse como jurídicos involucra, por ejemplo, la configuración institucional de los órganos del Estado, como las agencias regulatorias o los tribunales, y la configuración de las relaciones entre los tribunales constitucionales y los parlamentos. En segundo lugar, creo que es importante destacar el compromiso del institucionalismo con el pluralismo jurídico. Si bien este último ha sido normalmente asociado a los fenómenos del pluralismo cultural, no tiene por qué esto constituir, no tiene por qué el pluralismo jurídico
constituir su complejidad sobre la base de estas características identitarias de quienes son parte de minorías étnicas o lingüísticas, sacrificando de esa manera su dimensión institucional. Podemos pensar el pluralismo jurídico de una forma más amplia. En este sentido, todos quienes quieran dar cuenta de los poderosos fenómenos de diferenciación regulatoria que enfrentamos podrían encontrar en el institucionalismo un lugar desde donde empezar su búsqueda, ya sea en el examen de la autorregulación transnacional del capitalismo financiero, ya de las complejidades, prácticas, idiosincráticas y lógicas de funcionamiento propias de la Contraloría General de la República, por ejemplo. En tercer lugar, es interesante el compromiso del institucionalismo con el estudio de la organización y el funcionamiento de la sociedad y de sus principales agencias de toma de decisiones, de una manera concreta. Ello, por supuesto, invita a revisar las metodologías y enfoques para determinar qué es lo que efectivamente sucede con una institución o cuál es el verdadero impacto que un determinado funcionamiento o un determinado rol de ciertos actores dentro de una institución ha asumido. En este sentido, el institucionalismo muestra, por un lado, cierta apertura a la admisión de metodologías sociolegales que buscan evaluar impacto, consecuencias, comparaciones y casos de estudio, mientras por otro se vincula a una filosofía política y una teoría social de manera ambiciosa, negando, por supuesto, cualquier posibilidad de neutralidad o imparcialidad en lo que se refiere a la configuración y a la identificación de la sociedad en que el derecho toma forma. En cuarto y último lugar, quiero plantear una interrogante. El institucionalismo parece aportar un énfasis en la relevancia de las prácticas frente a las meras normas y, por lo tanto, del valor jurídico que puedan tener los hechos sociales frente a una aproximación semántica al derecho. Sin embargo, tan vago e impreciso como esto pueda sonar, debemos pensar cuál es la ventaja de estas teorías institucionales frente a otras tantas que reivindican actitudes epistemológicamente similares, como por ejemplo el Law and Economics, o algunas corrientes teóricas críticas del derecho, o derechamente la sociología del derecho. Y frente a estas dos aproximaciones, uno podría pensar que una diferencia podría ser que los enfoques institucionales, al mismo tiempo que demandan una comprensión de lo jurídico más extensa, presentan una defensa de la autonomía del derecho frente al colapso de lo jurídico en lo económico o en lo social. La autonomía del derecho es, por tanto, un punto que creo que debería concitar nuestra atención, no por una mezquindad disciplinaria, sino porque dicha autonomía juega, desde un punto de vista sociológico, una importante función de estabilización social y de reproducción de la sociedad. En conclusión, y con esto me gustaría terminar, la adopción de enfoques institucionales buscan abordar lo jurídico como algo complejo, dinámico, plural, que se encuentra en todo momento implementando una forma de organización de la sociedad de la cual el derecho no puede separarse. La principal idea con que me quedo es que es necesario más discusión acerca del institucionalismo, sus presupuestos, sus métodos y sus alcances. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Ahora puedo presentar ahora puedo actuar efectivamente como moderador, ¿no? Y puedo presentar a Samuel Chorne, que nos va a presentar sus ideas sobre el institucionalismo también. Samuel. Gracias, Pablo. Primero que todo, muy buenas tardes. Quisiera agradecer, ¿se escucha? Quisiera agradecer primero la invitación, en particular a Pablo, de hacer posible este evento y considerarme como un partícipe de ello, que me ha ofrecido, por supuesto, la oportunidad de conocer este increíble campus y la oportunidad más importante para este propósito en particular de presentarle a esta comunidad académica una versión preliminar de resultados tentativos de un programa de investigación que estamos colaborativamente nosotros iniciando. Bien, como anuncia su título, esta ponencia tiene por objeto examinar algunas de las principales contribuciones del institucionalismo jurídico a la teoría del derecho público. Un ejercicio de esta clase parece cada vez más relevante dada la creciente influencia del institucionalismo jurídico en la teoría contemporánea del derecho en general y del derecho público en particular. En concreto, la teoría institucionalista contemporánea ha permitido revitalizar, de la mano de autores como Neil McCormick, Massimo Latorre y Fernando Atria, la teoría analítica del derecho.
ofreciendo una respuesta a las importantes limitaciones que el análisis conceptual ha comenzado a exhibir como un marco metodológico para la teoría del sistema jurídico y la teoría del razonamiento jurídico. Por otra parte, el derecho público se ha beneficiado también de otra forma de institucionalismo, una que se vale de estrategias conceptuales y metodológicas desarrolladas en la economía y en la ciencia política para enfrentar los problemas del derecho constitucional y administrativo, sobre las que hoy nos ilustrarán más tarde Diego y Guillermo. Por mi parte, yo quisiera concentrarme en lo que algunos han llamado el viejo institucionalismo jurídico, que de una manera algo menos peyorativa uno podría denominar también el institucionalismo jurídico clásico. Este institucionalismo clásico, que floreció entre las décadas de 1880 y 1930, cuando los modos de pensar políticos y económicos de talante liberal que predominaron durante el siglo XIX comenzaron a entrar en crisis y parecían incapaces de ofrecer respuestas para los conflictos planteados por la cuestión social y la expansión imperialista europea. En un contexto de enormes transformaciones generadas por la segunda industrialización, la expansión del sufragio, de los movimientos sindicales y obreros y de movimientos de corte nacionalista y autoritarios, el derecho clásico, consagrado por la codificación y las constituciones liberales, parecían haber perdido el paso a la sociedad que pretendía regular. Es en este contexto en el que se multiplican las críticas al positivismo y su método jurídico de reconstrucción del derecho como un sistema de normas coherente y relativamente completo, capaz de determinar las decisiones judiciales de casos particulares y la conservación del orden público por una administración sujeta al principio de legalidad, es que surge el institucionalismo jurídico clásico. En este sentido, el institucionalismo jurídico clásico constituye solo uno de entre una enorme variedad de nuevas formas de pensar el derecho que surgieron durante esa época. La crítica a la escuela de l'Axeclis de François Genis, el solidarismo francés cultivado por Duquy en derecho público y por nuestro Alejandro Álvarez en derecho privado primero y derecho internacional público después, la escuela libre del derecho o la jurisprudencia de intereses de Jering en Alemania, el funcionalismo jurídico en Inglaterra y el realismo jurídico norteamericano son solo algunos de los movimientos intelectuales que en el pensamiento jurídico occidental se desarrollaron durante ese periodo. Una pregunta se impone entonces: ¿por qué discutir hoy, de entre todos estos movimientos intelectuales notables, el institucionalismo jurídico clásico? ¿Qué aporte distintivo puede entregarnos hoy el institucionalismo clásico desarrollado por autores como Maurice Auriu o Santi Romano o el segundo Carl Schmitt? De alguna manera u otra, todos estos movimientos intelectuales criticaban al derecho y a la ciencia jurídica de su tiempo porque les parecía que la estricta separación entre lo jurídico y lo extrajurídico, entre el derecho y la política, el derecho y la economía, el derecho y la sociología, y así imposible adecuar la interpretación y la aplicación del derecho a una realidad sujeta a cambios sociales enormemente acelerados. La exageración de las virtudes de coherencia y completitud del derecho legislado les impedía a los juristas formular criterios que permitieran orientar la creciente discrecionalidad judicial y administrativa que en los hechos ya disfrutaban jueces y administradores. La separación entre descripción y crítica del derecho obligaba a callar al jurista en una época en que la legislación demandaba de ellos nuevos principios y mecanismos jurídicos para enfrentar sus nuevos problemas. Todos estos movimientos intelectuales, en consecuencia, criticaban el positivismo, su mirada estrecha de la interpretación y la aplicación del derecho y del rol de la ciencia jurídica. La respuesta de la mayoría de estos movimientos intelectuales fue, y esto es aplicable en cierto sentido también a las nuevas formas de institucionalismo, concluir que era necesario complementar el estudio del derecho propiamente tal, esto es, el estudio de las normas jurídicas, con un estudio de la realidad social a la cual estas normas se aplican. Lo que esto a su vez significaba para el jurista era que tenía que complementar el método jurídico con el uso de metodologías generadas por las ciencias sociales vecinas y en particular la economía, la sociología, la ciencia política y la historia. En algún sentido, la respuesta que estos movimientos dieron era similar a la que más tarde darían, en 1960 en adelante, los movimientos Law and, tales como Law and Society, Law and Economics, Law and Development, que optaron por estudiar el derecho apostando primariamente por el uso de una particular estrategia metodológica de una disciplina social vecina al derecho para estudiar la realidad a la que las normas jurídicas se aplican y el grado de efectividad que éstas lograban obtener. La estrategia del institucionalismo clásico en este sentido es diferente. El institucionalismo jurídico no entiende el desafío del jurista como el de mirar otros fenómenos distintos a los jurídicos y ser en consecuencia más ecuménicos o, como se dice hoy en día, más interdisciplinarios o transdisciplinarios en términos metodológicos y conceptuales. Para el institucionalista,
lo que era crucial era entender de manera distinta el derecho en sí. Entender de una manera distinta el derecho a como se había hecho hasta entonces, y con ello también proponían concebir la extensión del objeto de estudio de la ciencia del derecho de una manera distinta. Era la distinta concepción del objeto, ¿no?, lo que debía venir acompañado por una nueva concepción del método jurídico. En este sentido, para el institucionalista, como para la concepción hasta entonces dominante, el jurista debía estudiar primaria, sino exclusivamente el derecho, y siguiendo un método exclusivamente o primariamente jurídico. Entonces aquí, en este sentido, el principal objeto de la crítica institucionalista a la comprensión dominante entonces y todavía hoy del derecho y del estudio del derecho adquiría un sentido distintivo. En particular, se criticaban 4 de las premisas centrales del modo de pensamiento jurídico entonces dominante. Primero, se criticaba esta comprensión del derecho y el estudio del derecho por entender al derecho como primariamente constituido por un sistema de normas. Segundo, se criticaba esta concepción porque estaba centrada en el Estado. Esto es, se consideraba al derecho como un sistema de normas que distintivamente son legisladas, aplicadas e impuestas coactivamente por el Estado. Tercero, se criticaba esa concepción dominante porque entendía el derecho como un sistema de normas que regulaban primariamente la relación entre particulares, por lo que resultaba ser una concepción del derecho hecha a la medida del derecho civil y penal que constituían para ellos, ¿no?, para los juristas clásicos, el paradigma de disciplina jurídica, dejando a las otras ramas como marginales o al menos como simplemente menos centrales para la formación del jurista y nuestra imagen del derecho. Finalmente, los institucionalistas criticaban en cuarto lugar a esta concepción del derecho su carácter judicialista, es decir, que esa comprensión del objeto propio del estudio del derecho como referido exclusivamente a aquel sistema de normas que el juez debía aplicar para resolver de aquellas causas jurídicas que conoce y que por lo tanto resultaban crucial para la administración de justicia y aquella clase profesional de abogados que litiga ante los tribunales de justicia. Dicho esto, se explica fácilmente por qué las principales figuras en el institucionalismo clásico eran profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, donde más claramente la concepción hasta entonces dominante se había demostrado, quizás más claro que en cualquier otra área, particularmente inadecuada. Así resulta evidente que declarar como extrajurídico o como un fenómeno jurídico de importancia menor o secundaria la organización del Estado y el complejo interno del sistema de distribución de competencias y relaciones entre órganos del Estado era a todas luces equivocado, y precisamente más equivocado en el momento histórico en que empezaba a desplegarse el estado de bienestar o estado administrativo que habría de dominar el siglo XX. De hecho, centrarse solo en normas jurídicas que aplican jueces para resolver conflictos entre particulares dejaba, además, fuera del quehacer del jurista una buena parte de los problemas y conflictos derivados de la ampliación del ámbito de actuación de la administración. Así también, entender la Constitución primariamente como un conjunto de normas contenida en un texto constitucional dejaba al jurista extraordinariamente mal equipado para entender las transformaciones políticas que se encadenaron desde el primer tercio del siglo XX en adelante. Para el institucionalismo clásico, el objeto del derecho constitucional no puede limitarse a ese conjunto de normas cuya característica distintiva es que figuran en un texto que está sujeto a un procedimiento de reforma más exigente que las leyes ordinarias y que se reputa supremo, especialmente si existen mecanismos judiciales de control de constitucionalidad. Bajo la nueva perspectiva institucionalista, el objeto del jurista, el estudio del jurista, es el orden constitucional, del cual la Constitución en sentido formal, esto es, el texto constitucional, no es más que un elemento. Solo bajo esta concepción ampliada del objeto del derecho constitucional se puede entender cómo puede haber cambios al orden constitucional, por ejemplo, sin que haya una reforma explícita al texto constitucional. Y viceversa, se puede explicar también cómo pueden haber cambios al texto constitucional sin que el orden constitucional se vea realmente afectado. Para el pensamiento institucionalista no existe esa brecha entre normatividad y facticidad que aflige a la concepción del derecho como un sistema de normas. No se abre esa tensión tan patente que se debería del hecho de que lo que se supone primario, esto es, las normas constitucionales contenidas en el texto constitucional, siempre esté sujeto a modulación cuando no a cambios centrales y significativos por aquello que se reputa secundario, esto es, las prácticas o costumbres constitucionales. Más todavía, si el jurista asume una perspectiva institucionalista, no solo está en mejor posición para entender el problema del cambio constitucional, pudiendo dar cuenta, por ejemplo, no solo de las reformas constitucionales, sino también de lo que se ha venido a llamar mutaciones constitucionales. Además, el jurista
empieza a tener una perspectiva que le permite explicar desde su propia perspectiva por qué un arte constitucional, más que solo un texto constitucional, se encuentra enfrentado a veces, en ciertas coyunturas, a transformaciones sociales que puede verse simplemente incapacitado a absorber o al menos de resolver sin pasar a través de una suerte de crisis constitucional. Dicho todo lo anterior, me parece a mí, no debe extrañarse, uno, de que podamos aprender mucho volviendo la mirada hoy al institucionalismo jurídico clásico. No es raro que exista un creciente interés por estudiar y cultivar no solo el nuevo, sino también el viejo institucionalismo, como lo prueba la reciente traducción y debate que ha despertado en el mundo anglosajón la traducción de la principal obra de Santi Romano. En tiempos de acelerado cambio social, en el que otra vez las estructuras sociales, económicas, culturales, y por qué no decirlo, siguiendo el institucionalismo clásico, jurídicas, parecen estar cambiando un ritmo que los textos constitucionales, la legislación, la jurisprudencia de los tribunales y los demás modos formales de producción y aplicación estatal del derecho se han mostrado hasta ahora relativamente incapaces de dar cuenta. Bien, muchas gracias. A mí me toca esta incómoda posición, ¿no?, de ser moderador y eventualmente destinatario de preguntas, ¿no? Pero tenemos 15 minutos, entiendo, para preguntas y comentarios del público. Así que ofrezco la palabra. Tenemos que usar el micrófono, al parecer. Si hay alguna pregunta. Me va a disculpar mis primitivos atisbos de inteligencia en una asamblea tan ilustrada. No se preocupe. Ocurre de que uno observa y lee, por ejemplo, la declaración del principio de la OTAN, la declaración del principio del Pacto de Varsovia, todos por la paz y todos por crear armas defensivas. Entonces uno dice, bueno, están riendo uno de otro. Si las intenciones son las mismas, ¿en qué es lo que choca? Claro, si es para levitar cuando uno lee esos escritos tan hermosos. Entonces uno ve de que pareciera que hay como un poder paralelo invisible, pero muy erosionante, que va diluyendo todas estas ilustradas configuraciones del pensamiento. Y uno sabe cosas, por ejemplo, el problema que tenemos con los campos de hierro. Me encontré con una persona X que trabajó en topografía allá, y me dice que le están poniendo dinamita hace mucho tiempo a las cumbres y dividen agua. Mientras tanto tenemos un montón de legislaciones que nunca han sido, digamos, muy bien cumplidas. Entonces uno ve una divergencia con lo que pasa en el terreno. Y uno se piensa, esto es un ejercicio puramente intelectual quizás, como hecho, porque no baja a la sociedad, en la cual hay una concepción de derrota, de impotencia y de búsqueda de escapismo a través de cualquier tipo de placer, con la población en general. Entonces uno dice, bueno, esta normatividad, esto que dice la Constitución, que dice que el Estado tiene por fin aprender a crear todas las condiciones para el máximo desarrollo del ser humano, y parece que no es así. Entonces uno dice, bueno, nos estamos riendo nosotros mismos, elegantemente. Y la otra pregunta que me surge es de que no estamos hablando quizás del factor fundamental, que es el ser humano. Es el ser humano el ente entrópico, y nos estamos preocupando de los puros planos, como un ingeniero que se preocupa de los planos, pero no de las cualidades y las propiedades del material con el cual va a construir. Entonces hay derrumbes, hay caídas, hay torceduras, hay accidentes, y volvemos a los planos, pero no estudiamos el material con el cual estamos trabajando. Entonces estas dicotomías, por llamarlo así, quizás me he equivocado, me sorprende mucho en mi inocente ignorancia. Espero no me vaya a condenar. ¿Cómo lo voy a condenar? Aquí hay otra pregunta o comentario. Hola, gracias por la presentación a los dos. Yo soy Guillermo Jiménez y la pregunta, ¿se escucha, no? Mi pregunta tiene que ver con lo último que señaló Samuel, pero creo que ambos entienden el institucionalismo, a diferencia de lo que va a hacer Diego y yo, creo, como una
manera de pensar el derecho antigua, ¿no? Clásica, dice Samuel, pero una forma de pensar el derecho propia de la primera mitad del siglo XX. Entonces, la pregunta asociada a lo que, como terminó Samuel, es ¿por qué creen ustedes que hay un renacimiento de esta idea antigua del institucionalismo? ¿Está conectado con el concepto de crisis? ¿Es una manera de pensar el derecho que es más adecuado a, no solo a la crisis constitucional, sino que a crisis política de manera más amplia? Y si es así, ¿en qué sentido? ¿Por qué es más útil que otras maneras de pensar el derecho para lidiar con la crisis política? Esa es la pregunta. Gracias. Daniela. Hola, muchas gracias también a los dos expositores. Y mi pregunta se conecta con la que hacía recién el profesor Jiménez, en el sentido también de plantearse cómo en un contexto de un positivismo y en general un pensamiento jurídico muy distinto hoy día al de la exégesis, tiene también un sentido y una función propia y un estímulo, un impulso propio este renacimiento. Porque hasta ahora se habla de positivismo como si siguiera siendo el positivismo de la exégesis y me parece que bastante agua ha corrido también bajo esos puentes. Diego. Sí, una pregunta sobre, que yo creo que también un tema que va a aparecer en el siguiente panel, pero ¿creen ustedes que es posible hacer análisis institucional hoy sin hacer análisis empírico? Empírico en sentido amplio, obviamente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Perfecto. Ok. Voy a contestar las preguntas en un orden distinto al que fueron formuladas porque me permite más fácilmente abordarlas de una manera en que me sea más fácilmente abordarlas de manera relativamente conjunta. Quisiera partir con la pregunta de Daniela. Claro, por supuesto que el positivismo contemporáneo, ¿no? Sobre todo uno podría decir el positivismo que se desarrolla, yo diría, más influyente hoy en día, ¿no? La forma de positivismo más influyente hoy en día que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XX en el mundo anglosajón, tomando prestado herramientas de la filosofía del lenguaje, no es, yo diría, el principal target o la alternativa frente a la cual mirar el institucionalismo podría ser inspirador, ¿no? Porque es evidente que yo, como soy historiador de las ideas, tengo cierto interés en sí histórico, ¿no? Con el margen de su aplicabilidad actual, pero la razón por la cual vengo a presentarlo acá es también tratando de enfrentar la pregunta de por qué nos podría interesar hoy día a nosotros mirarlo, ¿no? Y yo tiendo a pensar que ese positivismo analítico está metodológicamente sujeto a una crítica cada vez más creciente y de alguna manera mirar al pasado pueden ofrecernos modelos inspiradores para encontrar nuevos caminos, no para replicarlos, por supuesto, pero sí junto al positivismo analítico, dentro de la propia tradición analítica. De hecho, hoy día las posturas más dominantes se autodefinen a sí mismas como post-positivistas, ¿no? Incluso mencionó mucho el institucionalismo en McCormick o de Fernando Atria, son precisamente alternativas que tratan de rescatar, por decirlo así, lo que ellos consideraban valioso del positivismo, de la forma de positivismo que adoptó el positivismo analítico a partir de la obra de Hart. Pero junto a esa alternativa que viene, por decirlo de alguna manera, desde dentro de la tradición analítica, hay otras estrategias de investigación que han comenzado a progresar. Desde luego la sociología del derecho, o el Law and Society, o las formas de institucionalismo de las cuales nos va a hablar Guillermo y Diego. Entonces, aquí la idea sería, obviamente, el positivismo es distinto, y por lo tanto lo interesante de mirar a Romano, o a Oriu, o a Schmitt, no va a ser las críticas particulares que le hacían a la forma de positivismo legislado del siglo XIX, sino que sus intentos de conceptualizar el derecho de una manera radicalmente distinta, que partía de premisas conceptuales suficientemente distintas. Y a mí me parece que
si uno mira incluso las propias maneras en que nosotros canónicamente enseñamos a nuestros estudiantes teoría del sistema jurídico, nosotros tendemos a definir al derecho como un conjunto ordenado de normas con determinadas propiedades, ¿no? Consistencia, completitud o no, y vemos los problemas del razonamiento jurídico como deficiencia del sistema jurídico en la satisfacción de esas necesidades. No sé, si es incoherente tenemos que apelar a criterios de resolución de antinomia, si es, qué sé yo, incompleto tenemos que... digamos, esto es la manera más tradicional y canónica, ¿no? Apelar a formas de integración del derecho. Si es poco claro o preciso, tenemos que aplicar cánones de interpretación y tenemos que tener una teoría de interpretación. Y a mí me da la impresión que esa forma normativista de entender el derecho, de la cual estos autores son tan críticos, sigue teniendo una influencia. Obviamente no es la manera en que tenía el positivismo de fines del siglo XIX, pero sigue persistiendo. Y de hecho, a mí una cosa que, si lo puedo de una manera muy personal, la razón por la cual a mí en particular me parece muy atractivo es que presenta una alternativa a una forma de reacción, yo diría, al desgaste del programa de investigación del positivismo, que es una alternativa a la idea de pensar, hoy día los juristas tenemos que ir más allá del derecho o del positivismo tradicional y tenemos que mirar a las teorías de la justicia que nos permita justificar la mejor versión o la mejor interpretación que nosotros sostenemos del ordenamiento jurídico, y por lo tanto el camino de ir más allá de la manera en que hasta ahora hemos entendido la ciencia jurídica es apelar a alguna teoría de la justicia, ¿no? Que sería como sobre todo la beta más durkheimiana y de líneas de teorización del derecho que siguen esa línea. Yo creo que este tipo de teorías presenta una alternativa interesante, así como Law and Society y las distintas versiones de institucionalismo, y yo creo que esta manera de tratar de no hacer esa referencia de manera simplemente apelando a la multidisciplinariedad me parece muy interesante. O sea, ahí responde un poco la pregunta de Diego. Claro, por supuesto que un análisis institucional tiene que ser empírico. La pregunta aquí es si esas contribuciones empíricas vienen simplemente de tomar prestado resultados de investigación obtenidos con estrategias conceptuales y metodológicas que son simplemente de otras disciplinas, o y por lo tanto es una cosa así como yo sigo entendiendo el derecho como un sistema de normas y todo lo que yo sé acerca de la realidad lo sé por las descripciones sociológicas que vienen prestadas, por decirlo así, de otras disciplinas, descripciones sociológicas, económicas, etc. Yo creo que el desafío la pregunta, al menos, yo no sé si puede ser que esto fracase, pero el programa de investigación del institucionalismo es decir, no, pero entiende usted de manera distinta el derecho, como si contuviera internamente una referencia a la realidad social. Y por lo tanto no es el método jurídico más el método sociológico más el método económico. O sea, no es una estrategia aditiva, yo diría. ¿No? Sí, es redefinitoria del método jurídico, y eso como pregunta, como proyecto de investigación me parece súper interesante. No, digamos, si uno lo puede desarrollar, bueno, es una pregunta que habrá que responder escribiendo. Obras. Por último, Guillermo, antepenúltimo, Guillermo, yo creo que sin duda, así como las crisis económicas del 2008 en adelante nos han hecho mirar de nuevo las crisis económicas de los 70 y los 30, las crisis institucionales de la democracia y los órdenes constitucionales han hecho mirar de nuevo Weimar y las crisis de las democracias europeas en los 30 y las dificultades de las democracias latinoamericanas en la segunda mitad del siglo XX con mayor interés, temas que nosotros habíamos pensado que estaban atrás nuestro, que sus democracias relativamente consolidadas no tenían retrocesiones, no tenían regresiones autoritarias. No hemos encontrado que incluso sociedades prósperas, que nosotros pensábamos que tenían un PIB que las hacían prácticamente invulnerables a regresiones autoritarias, nos encontramos con que están teniendo regresiones autoritarias. Entonces yo creo que claro, así como estamos mirando a Schumpeter para entender la economía, o a Albert Hirschman para estudiar la economía latinoamericana del desarrollo, yo creo que estos autores son el lado jurídico de por qué en esos momentos, esas coyunturas, nos hablan de una manera distinta. No para reproducirlos, por supuesto, pero buscar fuentes de inspiración que nuestra forma, que la formación jurídica que nosotros heredamos nos hace relativamente incapaz de ver. Ellos veían cosas que nosotros no veíamos. Y solo leyéndolo a ellos podemos ver cosas que no vemos y que no vemos, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta muy apresurada y frustrativa. Y la primera pregunta, que era la más difícil de todas, yo creo que un mensaje importante del institucionalismo jurídico, o sea, esta manera de no mirar la Constitución simplemente como un texto que sea como una especie como de
como descripción de cómo normativamente, de hecho, ¿no? Como en el derecho positivo nos estructuramos como comunidad política, nos permite entender que las constituciones tienen otros roles, ¿no? Las constituciones son a veces aspiraciones. O sea, derechamente en Latinoamérica la mayoría de las constituciones fueron simplemente aspiraciones a vivir unas formas de política, formas de vida política republicanas para las cuales la situación social que nosotros heredamos como colonia del antiguo Imperio Español nos hacía particularmente inaptas, y por lo tanto para nosotros el constitucionalismo, como en muchas otras partes del mundo, yo no digo que en Latinoamérica sea en esto especial, ha sido más bien una aspiración que una realidad. Y por lo tanto, para el positivismo, normalmente la distinción entre el law in the books, el derecho en la legislación, y el derecho en la práctica, se ve como un desmentido o como una falsación del derecho. Yo creo que en ciertos aspectos a veces la distancia entre la realidad y el derecho hace ver cómo el derecho es una aspiración para construir una realidad distinta. Y por lo tanto el derecho es un proyecto, y el derecho grafica en sus distintas épocas sociales los distintos proyectos políticos de una misma comunidad. Y esos proyectos políticos también tienen sus propias premisas temporales, y a veces lo que en el pasado se mostraba como una aspiración provisoria, hoy en día se ha mostrado como un camino equivocado, o que ya no es aplicable a la nueva realidad que nos toca vivir como sociedad. Entonces, usted no solo tiene que defraudarse ante la instancia de las promesas del derecho y la realidad, a veces puede esperanzarse en la medida en que uno luche por darle ese derecho vigor y contenido, uno pueda llegar a construir esa realidad distinta que usted aspira a construir. Muchas gracias. Yo entonces voy a también decir algo. Pablo. Me gustaría decir tres cosas también. Uno es que si uno mira una de las razones por qué de la emergencia del institucionalismo en el tiempo clásico, en el tiempo que surgió, tuvo que ver con nuevas formaciones sociales, nuevos procesos sociales, ¿no? Y nuevos actores sociales, ¿no? Yo creo que nosotros nos estamos enfrentando exactamente a la misma situación hoy, ¿no? Las corporaciones transnacionales, ¿no? Son algo de lo cual, por ejemplo, el derecho legislado nacional simplemente no puede dar cuenta, y el cómo esas corporaciones y la regulación que ellas tienen se dan a sí mismas, y la relación que ellas tienen con el Estado, ¿no? Hacen que tengamos que reimaginar, ¿no? Las formas tradicionales que nosotros tenemos que pensar, que tenemos para pensar el derecho, ¿no? Lo mismo yo podría decir de el desarrollo del Internet, ¿no? Y de los fenómenos sociales que acontecen en el Internet, ¿no? Creo que son invitaciones, ¿no? A reimaginar las formas en las cuales nosotros hemos tendido a regular las relaciones sociales, y que sus particularidades que transforman la sociedad y crean nuevas formas de normatividad. Por ejemplo, algunas personas los echan de Facebook, ¿no? O los censuran en Facebook. Esa es una forma de normatividad tremendamente fuerte para una esfera de la vida social que para muchas personas es muy importante, ¿no? Y está totalmente ajena a cualquier control o supervisión del ordenamiento jurídico de los estados, ¿no? Una segunda cosa que me gustaría decir es, y que probablemente está vinculado con esto, es que el institucionalismo permite ver más allá, como en la medida que permite, ¿no? Ver más allá del derecho en los libros, ¿no? Permite denunciar, ¿no? Y evidenciar procesos sociales que, si nosotros como abogados simplemente nos fijamos como en el derecho en los libros, no podrían ser
objeto de tematización por el derecho o por la academia jurídica, ¿no? Y que yo creo que es una especie de laguna, ¿no? Para la academia jurídica, ¿no? En la medida que las disciplinas seccionales están forzadas a dedicarse al estudio de las decisiones judiciales o de los textos jurídicos o las aportaciones doctrinales de su propia disciplina, ¿no? Y la teoría del derecho está enfocada en auxiliar a las disciplinas seccionales en la interpretación de esos textos y la ayuda la ayuda para elaborar mejores decisiones judiciales, ¿no? Las escuelas de derecho no están preocupadas, ¿no?, ni por las disciplinas seccionales ni por los teóricos del derecho de otro tipo de fenómenos, ¿no? Y yo creo que el ejemplo de la nueva Constitución en Chile es un ejemplo súper ilustrativo, ¿no? Los constitucionalistas, si su tarea es dedicarse a entender, analizar el texto de la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional, simplemente la única forma que tienen de ver la nueva Constitución es, reformemos el texto constitucional conforme a los métodos para la reforma que están establecidos en el capítulo de reforma, ¿no? Porque hacerlo de otra manera, ¿no?, es tarea de los políticos, o la ciencia política, o la teoría política, o la filosofía política, etc. Pero sucede que los cientistas políticos y los teóricos políticos no están interesados en el problema de la Constitución porque es un problema jurídico para ellos, ¿no? Entonces se produce esta especie de laguna, ¿no? Y a la medida que los teóricos del derecho también están enfocados en las lagunas de la Constitución o las contradicciones de la Constitución o las formas de solucionar las contradicciones entre las normas constitucionales, no hay nadie que se preocupe de cómo solucionar la crisis constitucional a la cual nos enfrentamos en una Constitución heredada de la dictadura, ¿no?, que tiene que la única forma de ver por qué no puede ser transformada en una Constitución democrática, ¿no?, es mirar más allá del texto, ¿no? Es mirar por qué los quórums funcionan como funcionan, por qué el sistema electoral funciona como funciona, y en esa tarea yo creo que el diagnóstico que ha hecho Fernando Atria, ¿no?, del problema constitucional, ¿no?, no ha sido una tematización propiamente de derecho constitucional, ha sido una tematización de teoría institucionalista del derecho, ¿no? Para cambiar la Constitución necesitamos que se eliminen esas tres cláusulas, ¿no?, que en su funcionamiento, en sus efectos, en sus consecuencias, producen los deadlocks, los candados institucionales, las trampas constitucionales, ¿no? Entonces, la posibilidad de mirar más allá dentro de la escuela de derecho, ¿no?, utilizando el expertise jurídico que nosotros tenemos, yo creo que es un campo que podría ser cubierto, ¿no?, por este proyecto, ¿no? Y eso no debería por qué restringirse al estudio de la Constitución o de las instituciones fundamentales del Estado, ¿no?, sino que podría proyectarse hacia otros espacios, ¿no? Esas son las tres cosas que quería mencionar. ¿Puedo decir una última cosa? Claro. Yo me quedé pensando en esto de uno tiene que decir parte al menos de qué se trata lo que sería un desarrollo de un programa institucionalista clásico hoy día, ¿no? Entonces, que esta es la manera que me traté de hacer esa finta típica de académico, decir, esto es solo un comienzo de un proyecto de investigación de largo plazo y tenemos resultados en el futuro. Estaba pensando, yo creo un libro que merece ser reescrito es La crisis del parlamentarismo de Carl Schmitt, ¿no?, donde él analiza cómo la concepción y el orden y la posición particular que tiene el Parlamento en los órdenes constitucionales liberales del siglo XIX suponía una referencia
a lo que para un positivista sería la sociedad que está fuera del derecho, ¿no? Esta referencia a la noción de sociedad civil y opinión pública, ¿no? Y yo pensaría, esa referencia obviamente supone que existen una opinión, una formación de la voluntad fuera del Congreso, con la cual el Congreso, el Parlamento interactúa, y que esa formación de la voluntad común tiene lugar en medios de comunicación social, en cafés y lugares de reunión, que están amparados constitucionalmente por la libertad de expresión o el derecho a reunión o lo que sea, pero que ocurren, por decirlo así, de una manera que no está jurídicamente predeterminada. Y uno puede ver, ¿no?, las transformaciones que ha tenido recientemente el orden constitucional, sin que se modifique una letra, por decirlo así, necesariamente el texto constitucional, en cómo se articula la opinión pública por el surgimiento de las redes sociales. O sea, lo que impacta, siempre uno, de hecho, otro libro que merece ser reescrito, que es una respuesta a este libro de Schmitt, La historia y crítica de la opinión pública de Habermas, que es un libro extraordinario. Yo creo que es más importante para el derecho público que su tardío o su posterior facticidad validez. Pero uno puede, claro, en esa época, ya en los 60, se comparaba la prensa amarilla de mediados de los 50 con la prensa culta de lo que él llamaba el Estado liberal burgués del 19, y a ellos les parecía que esta prensa publicitaria era incapaz de alimentar realmente una opinión pública que pudiera informar una forma de gobierno justa, y su esperanza la cifraba los partidos políticos que estaban en el siglo XX mucho más estructurados, mucho más disciplinados que los que eran los partidos del siglo XIX. Y ahora vivimos una época en que los partidos políticos están no solo en decadencia en Chile, sino que están unidos, o sea, están en todas las democracias desarrolladas en crisis. Hoy día el Partido Conservador Británico, como siempre, a mí me encanta esta anécdota, tiene menos asociados, o sea, el partido de gobierno en el Reino Unido tiene menos asociados que la Asociación de Protección de Animales y Lugares Públicos en el Reino Unido. Y claro, porque hoy en día, dados nuestros medios de articulación social de la opinión pública y de movimientos sociales, es posible tener formas de participación política e influencia en las decisiones del Estado sin necesidad de participar, de ser militante en un partido político. Hoy día, o sea, digamos, hoy en día hay formas de ser político y participar en la esfera pública y tener influencia en la esfera pública que bypassea totalmente, por una parte, los medios tradicionales de comunicación de masa, la prensa, la radio y la televisión. Ahí bypassea totalmente los mecanismos institucionales creados por la sociedad civil para articular esa participación que eran los partidos políticos. Y no ver que eso supone o sea, que ese tipo de procesos supone una transformación interna del orden constitucional, yo creo que es una ceguera. O sea, decir que aquí simplemente hay fenómenos sociológicos que externamente pueden afectar cómo el derecho rige, sin pensar que el derecho ya es diferente, yo creo que es un error. Y el desafío del institucionalismo es, bueno, enseña y estudia el derecho de una manera en que aquello que para usted evidentemente es interno no parezca como externo en su vocabulario o en la conceptualización del derecho. Entonces, es la manera en que uno conceptualiza el límite del derecho con su entorno, es donde viene el desafío del institucionalismo. Los invito a un café que nos tiene preparado ahí afuera. Podemos seguir conversando para volver en 20 minutos a la segunda sesión.